Edo eguerdion, somatzen dut urduritasuna, baina baita postasuna, eta pentsetan dut baita arrotasuna, ezta? Onaino heldu zarie, eta ez da gutxi, ibilbide luzea egin dozue, zeuen kabuz ailegatu zarie, eta zorionekoa da. Eta guretzako pozarren gauz hemen, zuei gero diplomak emateko, eta aitortzeko egindako bide oparo honengatik. Galderatxo bat dekot zuentzako. Lehendabizi, aurkezpenak, bai? Nina Zabailagirre, ibiliko naz hemen pixkat antolaketan, ikaskuntza eta hezkuntza berrikuntzaren zuzendaria, eta eskubitara dekogu gure hezkuntza sailburua Jokin Bildarratz, eta Luis Txillida, bera da Txillida Fundazioko presidentia eta Eduardo Txillidaren semia. Eduardo Txillidak gainera oparitu zigun logo hori, Olimpiada Matematikako irudia, eta hori ere arro egoteko modukoa da. Eta orduen galderatxo bat egingo dizuet, pixkat hau girotzeko, oso azkarrak zarie, hori hala badakit. Zer da hau? Zelo txatiak... Zer da? Gurasoek jakingo dute, behintzat nik ez dekot, baina badakit zer dan. Bai? Diamante bat. Badakigu diamantea oso preziatua dela, harribitxia. Eta hau? Aha, klaro, eske hemen pertinentea zan, ez da, galdetzia. Hau oinarrizko teorema bat da, Pitagorasena. Eta esango banizu eta ez da nire galdera, matematiko batek egindako galdera. Zein da, betirako egin beharko bazenute opari bat, asko maite dozuen pertsona bati, zer aukeratuko zenute? Diamantea edo teorema bat. Bueno, bakoitzak dekoz bere gustuak, Baina nik nire interpretazioa emango dizuet. Diamantea preziazkoa da, diamantea da ikaragarri polita eta gainera oso baliotsua da. Baina diamantea pertsona bakarrak goza dezake. Pertsona asko egin behar dutelan diamante bat ateratzeko. Eta teoreman berriz, pertsona batek pentsa dezake, bere burua estutu eta oparia egiten dio gizarte osoari, mundua osoari, eta mendeetan gaur egun ikasten ari gara eta baliagarria zaigu. Pitagoras jaiozan Grezian kristau eta jaingoikoa jaio aurretik 500 urte. Orain dela 2500 urte asmatu zula teorema hau. Eta gure artean dago. Eta zuek ezagutzen dozue. Orduan, orain galdetuko banizue, diamantea edo teorema? Zer oparituko zeniokete? Zer dan betiko oparia? Bueno, ez erantzun. Bakoitzak deko bere baloreak eta bere lehentasunak. Baina pentsatu ondo, matematikak betirako dira. Eta betiko eta oraindik asmatu ditugun arazoei aurre egiteko balio digu. Eta ez hori bakarrik, ez teoremak, ezagutza da. Betirako izango duguna. Eta hori da ikastetxeetan zuen irakasleek erakusten dizuetena. Ezagutza, eta ezagutza ez da galtzen. Diamantea galdu dezakegu. Hemen dekoguna, eta ikasteko daukagun gaitasuna, hori etengabekoa da, eta mai ezina. Eta hori esan da, hitza emango diogu, gure hezkuntza sailburuari, Jokin Bildarratzi. Jokin, zurea da hitza. Bueno, nik etxalo bero bat, emango nioke, Bueno, egunon, barkatuko jaze bizkarra ematea, eta eskarrik asko Amaiari baita ere indigun sarrera zoragarri honengatik. Orain, baita ere esan behar dizuet, ni etxea joango banitz, eta nire alabari edo nire semari esango banieke aukeratu indetela teorema, ez dakiz esango luketen. Baina aldi berean egia da jakintzak ez daukala mugarik. Hau da bizitza osoan
eraikitzen den zerbait. Ni adibidez, hemen ere gaur zuekin ikasten ari naiz, gauza asko ikasten ari naiz, baita ere DBH-ko irakaslea naiz, lehen hezkuntzan ere egon naiz, eta horregatik, lehenik eta behin, Luisei eskertza eta Txillida familiari zebenetan egin zitzaigun oparia eta urtero bereek daukaten implikazioa oso garrantzitsua dela. Hau lotuko zenukete matematikakin? Artea, adibidez? Baina ikaslekin nahi naiz, Ez alau ikasleik, erantzuna emango lukenik? Bai, nola? Artea izan daitekelako, izan daitekelako, baita ere banaiz musikako irakaslea, eta aldi berean izugarrizko lotura du, baita ere musikak matematikakin, diapasoiarekin la tonua ematen nahi ganen vibrazio kopurua eta barez, baina ondo dago. Eta aldi berean eskertu behar izuet, zuei ikaslei, nola ez irakaslei, eta nola ez gurasoi. Zazkenean ikasleak ez dira ona bakarrik heltzen. Lana handia dago, ikasle bereiek egiten duten lana izugarria da, baina baita ere irakasleen papera eta nola ez gurasoen papera. Irakaslei egin nahi diet baita ere autu bat, aurten saiatzen nahi gea, irakaslegoaren figura baita ere azpimarratzen, ze lana, ze ardura suposatzen duen zuen garapenean, azten zatenean 2, 3, 4 urtekin ikastetxean eta bukatzen dezuenean edo batxillerato edo lanbide heziketa jote zeatenean unibertsitatera, ja gero lanea edo zuen etorkizuna markatzen duelako. Ni beti guatzen naiz, nahi norbaitek galdetuko balit, zein da zure irakasle, zein da etorkizu gogora? Seguru naho, zuetako bakoitzak bat izango lukela, edo 2, edo 3, edo etapako bat, baina izango luke baten bat. Baitare, azpimarratu nahi dut, zuen lana, hemen ikastetxe askok parte hartu dutelako, 80 ikastetxek baino gehiago, 2000 ikasle baino gehiago, baina hautatuak zuek izan zeate. Eta hori ez da esaten dan bezala gauerdiko hauntzaren eustula. Oso benetan importantea dalako lan izugarri eta hemendik aurrea baita ere egingo dezuen guztia egingo dezuelako. Y también quería agradecer la implicación que todos habéis tenido en lo que es el crecimiento personal de cada uno de vuestros hijos, hijas o de vuestros alumnos o de vuestras alumnas, porque estáis configurando lo que va a ser ese futuro relacionado o con las matemáticas o con las STEAM o con cualquier otra ciencia, pero donde también van a tener una base importante en lo que son las matemáticas que nos pueden ser válidas tanto para el arte o para cualquier otro desarrollo. Eta jarriko izuet beste adibide bat, eta da COVID. COVIDaren guk gobernu bezala hainbat erabaki hartzen genitunean, hartzen ziren ikuspegi matematiko batetik baita ere. Alegia, genitulako hainbat jende, gendulako hainbat ikertzaile matematikak erabiliz aurre ikuspen batzuk eginez. Eta aurreikuspen horien baitan, baita ere, edo ze erabakik hartu behar ziren, edo ze neurri hartu behar ziren, horiek, COVID-a hobeto gestionatu alizateko, y es un tema donde hemos, el BECAM, que es uno de nuestros centros de investigación, donde las matemáticas son la base de este centro de investigación, y se hacían una serie de predicciones para las siguientes semanas, en base para poder adoptar una serie de decisiones relacionadas directamente con la COVID
o en cuanto a medidas hospitalarias u otro tipo de medidas. Beraz, oso importanteak dira matematikak eta zentzorretan animatzen zaituztet mundu horretan segitzea. Eta gainera, baita ere laguntzen dutelako erronka bat gauzatzen. Nei beti gustatu izan du zait, ni baita ere hezkuntza ikasi nuenean zientzitan ikasi nuen eta baita ere matematikak hartu nituen ardatz bezala, naiz gero baita ere junitzan letretatik, baina aurrena jorratu nituen zientziak eta matematikak, eta gure bizitza osoaren eta gure mundu osoaren nolaiteko emaitza eta esanai bat izugarrizko lotura du matematikakin. Beraz, zorionak, zuei ikasleek, zuek zatelako protagonistak, ez naiz atrebitzen edo ez naiz ausartzen ariketaren bat edo buruketaren bat jartzean, ze seguruenik zuek ni baino errezago irtenbide bat edo emango jozuelako, eta nola ez, eta lehenu aipatueten bezala, zuek gaztek gogoratu zaudeten lekun, guraso batzu dauzkazuelako asko kezkatu janak eta dauzkazuelako irakasle zoragarri batzuk. Behon daizuela eta zorionak. Sí, y como bien ha dicho Joaquín Vilarrach, le debemos un gran regalo a Eduardo Chillida. Y aquí está su hijo, el presidente de la Fundación Chillida, para ofrecernos unas palabras que, como siempre, seguro que nos ilustran. Gracias. Bueno, egun on guztiori, muy buenos días a todos. Gracias, Maya, Joaquín, y bueno, y sobre todo, muchas enhorabuenas a todos los y las ganadoras de esta Olimpiada. Seguramente muchos os preguntéis qué tiene que ver Aita con las matemáticas, cómo surge esta relación. Realmente, Aita, cuando empieza a decidir qué hacer con su vida, su primer impulso fue estudiar arquitectura. Para ello estudió exactas, estudió matemáticas, cálculo, y sin duda es algo que permaneció luego durante toda la vida en su mente y en su forma de pensar y de trabajar. Pero realmente en un momento de sus estudios de arquitectura empezó a pensar que había algunas partes de la arquitectura que le atraían muchísimo, pero quizás había otra parte que le resultaba más complicada. Mi padre era una persona que le gustaba trabajar muy libre, hacer las cosas muy a su manera, y de esa forma él pensaba que al final la arquitectura estaba más orientada quizás a dar respuestas a las necesidades del hombre, y lo que a él realmente le atraían eran las preguntas. Y por eso fue por lo que cambió su destino y decidió dedicarse al arte, en este caso a la escultura. Entonces, para entender un poco esa relación con las matemáticas, yo creo que hay varias cuestiones que os harán pensar que, lógicamente, de matemáticas aquí sabéis todos mucho más que yo, seguro. Yo estudié también matemáticas, pero hace tiempo. Pero realmente había una cuestión que creo que era primordial en el trabajo de mi padre. Primero era el tener ese conocimiento de la matemática, de la lógica, de muchas cosas que había aprendido, para luego poder aplicarlo a algo que es tan sutil, tan diferente como es el mundo del arte. Hay una frase de mi padre que a mí me encanta, que relaciona estas dos cuestiones. A mi padre, como os he dicho, le gustaban las preguntas, y él era una persona que siempre trataba de percibir las cosas, esa percepción que no sabes exactamente cómo es, pero que te ayuda a pensar. Entonces mi padre decía que la razón de la percepción, decía que era ilimitada. O sea, la razón te hace pensar que la percepción es algo que no tiene límites, puedes percibir cualquier cosa de cualquier manera. Y sin embargo, la razón de la propia razón te dice que es limitada. Es una forma de hacer las cosas más limitada, más cerrada. Pero sin duda, entre las dos, pues fueron formando su carácter y su forma de trabajar. Claro, como os decía, el tema de las preguntas
Mi padre se hacía tantas preguntas, sobre todo era una persona que siempre le daba vueltas a todo, lo pensaba muchas veces y lo repensaba. Y, por ejemplo, había una cuestión tan sencilla para él de pensar por qué era así, que era, por ejemplo, la cuestión del punto. El punto, pues según Euclides, el punto es un lugar sin dimensión. Entonces mi padre se planteaba, ¿cómo puede existir un lugar sin dimensión? Si el propio término lugar implica una dimensión. Claro, para que la geometría funcione, el punto no debería tener dimensión. Pero claro, un punto sin dimensión solo puede existir en nuestro cerebro. Un punto sin dimensión, pues en un dibujo como el que veis ahí de mi padre, el punto siempre va a tener una dimensión. Y por lo tanto, esa geometría exacta que definió Euclides, pues que el punto era un lugar sin dimensión, mi padre decía, pero si entre dos puntos, si yo veo el punto, de arriba de este punto, abajo de este, a este, hay infinitas líneas, no existe solo una. Entonces eran cuestiones que por eso él se preguntaba mucho. Y bueno, y casualmente, pues ya en los años 90 coincidió mi padre con René Thom, un gran matemático, y charlando con él descubrieron que la teoría de Thom, la teoría de las catástrofes, era muy similar a lo que mi padre había llegado a través de la percepción. Porque René Thom lo que venía a decir era que según había avanzado el cálculo matemático a los infinitesimales, etcétera, que había muchos aspectos de la propia definición que no le cuadraban. Entonces hicieron una gran amistad porque uno había llegado a través de las matemáticas y del estudio matemático a unas conclusiones a las que el otro había llegado a través de esa percepción mucho más libre en la cual veía que no le cuadraban algunos aspectos. Entonces yo creo que ahí pues había una conexión y sin duda también el mismo tema de toda la lógica. Claro, yo me acuerdo que muchas veces en reuniones que he tenido con mis padres y con diferentes matemáticos y filósofos, finalmente están muy unidos en todo el tema del desarrollo de las ideas, del pensamiento. Creo que es un mundo muy amplio y sin duda lo que sí que es muy importante es tener una base sólida en matemáticas y creo que aquí se demuestra que vosotros la tenéis. Y bueno, a nosotros realmente, a mi padre le hizo mucha ilusión el que esta Olimpiada llevase su nombre y por supuesto a nosotros el que de alguna manera se perpetúe esa idea de él como un artista interesado en las cuestiones del saber, en las cuestiones de la ciencia, en las cuestiones de la vida en general, que al final lo es todo. Entonces, bueno, yo sobre todo pues también me gustaría daros la enhorabuena a los ganadores y a los no ganadores, porque al final lo importante es participar en estas Olimpiadas y seguro que todos habéis sacado mucho en positivo de ellos. Y después también alabar el trabajo de los profesores y las profesoras. Creo que es algo muy importante. Yo me acuerdo que mi padre, cuando yo era pequeño, una vez que no estaba sacando buenas notas en matemáticas, me llevó a su estudio y me comentó y me dijo, ven Luis, que te voy a hablar un poco. Y me hizo una reflexión, me dijo, oye Luis, ¿cómo es que con las matemáticas, con la maravilla que son las matemáticas, lo que te hace pensar, lo que te hace deducir, cómo es que es algo que no te está interesando? Si es algo que te tiene que llenar, te tiene que llevar. Y me hizo una reflexión y me dijo, ¿no será quizás que tu profesor no te está haciendo que te guste algo que es una maravilla? Piensa en ello. Y finalmente, meditando sobre ello, acabé haciendo mi bachillerato por ciencias y con matemáticas, porque me atraían. Pero me atraía esa forma de pensar y esa forma de abrirte la mente que me dio mi padre al decir, no será no solo que tú no sirvas para las matemáticas, no será que no has tenido a alguien que te haya guiado para poder disfrutar con ello. Y yo creo que aquí todos vosotros sin duda tenéis a vuestros profesores y profesoras y a vuestras familias que seguro que también os han apoyado. Así que, sin más,
enhorabuena a todos y enhorabuena sobre todo a los organizadores de esta Olimpiada, que lleva ya 18, creo que son, porque era como el año 20, pero la pandemia, como ha dicho Joaquín, paró una serie de cosas, pero bueno, las matemáticas ya se han ocupado también de ello. Así que eskerrik asko y enhorabuena a todos. Eskerrik asko, Luis. Eta orain gure ikasleen txanda da, eta irakasleena, zoriondu nahi ditugu, eta eskertu nahi diegu ikasturte honetan egin duten lanagatik. Matematikako saio batean gaude, eta zenbakiak ezin falta. Zer da 87? Ikastetxek, parte hartu duten ikastetxe kopurua. 2000, parte hartu duzuen ikasleen kopurua. 110 finalera pasatu zinetenak, 200. Eta 106? 200 horietatik pasatu zarien eta hemen zaudetenak. Horrek esan nahi du, denek parte hartu duten 2000 horien 0,6 dagoela hemen. 1 baino gutxiago. Hortaz, horregatik esaten genuen, arro eguteko moduko saioa eta lana egin dozuela. Eskerrik asko benetan, ze orain ohorea da guretzako 12 ikasle zaudete hemen, ikasle hoien irakaslek eta hainbat guraso. Eskerrik asko. Eta orain orduen, nahi duguna da, eta mesedez sailburua Luis Txillida hemen jarri, zeuain da zeuei eskertzeko modue. Nola egingo dugu? Ikasleak eta irakasleak izena esan orduko, igo zarete hemendik, hor dago Ainoa laguntzeko, eta gero, ez dakit Ainoa, esan dugu bestaldetik alde ingo dutela? Bai, igual bidea eta gero jaitsi hortik, ez da? Horan, zerrenda ingo duguna da, atzetik aurrera. Hasiko gara, azkeneko izenarekin. Bai? Eta igo mesedez irakaslearekin batera. Ikusten ari zari urrengoa zein dan. Horan, prestatu mesedez eta jun inguratzen eskaileretara urrengo bikotia. Bai? Bueno, bai? Barkatu? Bai, orduen. Eneko Jorge Cabo eta Marian Novo bere irakaslea Miguel de Unamuno Vitoria Gasteizko ikastetxea. Zer jaso dute? Casio markako kalkulagailua, denek jasoko dozue, Casio markako kalkulagailua, eta 100 euroko bonoa, eta urrengo bikotia, eskerrik asko, Julen Jiménez Rodríguez, ikaslea eta bere irakaslea Miriam Ortiz de Guinea, Nuestra Señora de las Mercedes, Vitoria Gasteiztik. Irakasleek jasoko duzue liburu bat, espero dezagun gustukoa izatea, Los secretos de la multiplicación. Zertaz dijoa? Algoritmo hori buruz, desde los babilonios a los ordenadores. Eskerrik asko. Urrengo bikotea, mesedez, ikaslea Anne Bilbao Olabarri eta bere irakaslea Maisa Garro. Lauazeta ikastolakoa, Amore hori eta txalotik. Bien bitartean, argazkiak ateratzen ari gara. Hau jasoko dozue, betiko gorde dezazuen. Hau da, betiko opari bat. Eta urrengo bikotea, eskerrik asko, Jokin Rivera Medina eta bere irakaslea Mikel Vázquez, Eguzkitza, Irunetik. Argazkia mesedez? Geldea bego. Urrengo bikotea, Prest Maider de San Siderio Enjuto
eta bere irakaslea Eduardo Lerga, Nuestra Señora de la Mercedes, Leioatik. Oparia eta diploma eta liburua jasotzen duten bitartean, ondoren eskatuko dizuegu berriro ere igotzia, ikasleak igotzia argazki bat ateratzeko taldeko argazkia. Urrengoa, Daniel López Davalillo Ayukar eta bere irakaslea Naroa Barruso, San Biator, Vitoria-Gasteiztik. Osondo, urrengo bikotea. Mila esker. Enrik Hernández Cobos, ikaslea, eta bere irakaslea Xavier Lizarraga, Usandizaga, Donostitik. Argazkia, bai? Eta horrengoa, Paula Andrio Avendaño eta bere irakaslea Maribel Ortega, Pureza de María, Bilbotik. Oain igoko da tablatura, laugarren postua eskuratu duena, Artur Boronenko, irakasle arduraduna, Susana Martínez, Miguel de Unamuno, Vitoria-Gasteiztik. Bai, esaten ari dira, lasai egoteko argazki hauek jasoko dituzuela, mila esker. Eta hirugarren sariduna, Intza Artola Etxebeste, bere irakaslea Ane Gaiastegi, Orere eta Renteriatik. Eta ja prest. Bigarren postua eskuratu duena, Alexander Regalado Peña, eta bere irakaslea Teresa Ortiz, Arrigorriagakoa. Eta azkenik, eta ez azkena, lehen postua eskuratu duena, Ubai Mol Ruiz, Marijo Mantiñan, da bere irakaslea, Usandizaga, Donostitik. Esan bezala, orain mesedez, ikasle guztiak etorri eta argazkia, taldeko argazkia aterako dugu. Esan bezala, argazki guzti hauek helaraziko dizkizuegu, bidaliko dizkizuegu. Mesedez, ikasleak, ezta? Ikasleak igo, mesedez. Ubai Mol Ruiz, Alexander Regalado Peña, Intza Artola Etxebeste, Artur Boronenko, Paula Andrio Avendaño, Enrik Hernández Cobos, Daniel López Davalillo Ayukar, Maider de San Siderio Enjuto, Joaquín Rivera Medina, Ane Bilbao Olabarri, Julen Jiménez Rodríguez, Eneko Jorge Cabo. Gure 12 saridunak, finalistak, Jokin Bildarratz, Hezkuntza Sailburuarekin, eta Luis Txillida Fundaziokoa. Nik ere argazkian atera nahi dut.
Bueno, gogorarazi. Bai, gogorarazten didat, esan bezala, Casio markako kalkulagailu bat dene jaso dozuela, 5. postutik 12. 100 bonoa elkar dendetan gastatzeko duzuela, baina lehendabiziko 4 finalistek, lehendabiziko 4 postuak eskuratu dutenek, badute oso sari berezia. Erresuma Batuan ingeleseko egonaldiak, jada jasoko zuten informazioa. Hortaz, bidai ona eta uda berezia izango dozue, zorionak. Eta horrein dekogu beste opari bat. Eta da hitzaldia. Magia gustatzen dut zaizue? Bai? Bai, ez da? Eta matematika magia dela, esango zenukete? Badeko, ez? Matematikak lortzen dute zerbait ez ezaguna dana ekartzia errealidadera eta ezagutzeko eta ulertzeko formulak ematen dizkigu. Magia bada ez ezaguna. Ez dakit matematikek lortuko duten magia hori argitzen. Eta gurekin orduen dekogu Pedro Alegria, matematiketan doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Matematika Departamentuko irakaslea. Bere hitzaldia, el nombre de su ponencia, bueno, no es una ponencia, ¿verdad? Va a ser algo muy interactivo, divertido e instructivo. Magia olímpica, problemas matemáticos por arte de magia. Pedro, mesedes. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a la organización por tener el mal gusto de invitarme. Gracias a todos, enhorabuena a todos los premiados. Y me han dicho que me ponga aquí porque si no, no se me ve. ¿Estoy bien así ahora? Vale. Bueno, estoy muy nervioso porque llevo 2 años sin hablar a caras. Así que para mí es un gran placer empezar a ver caras de nuevo, poder dirigirme a todos vosotros. Y, bueno, sobre todo poder empezar a contar algunas de las cosas que espero que nos entretengan un rato. Ya os acabo de decir que llevo 2 años sin hablar a caras, así que cuando yo no vea a nadie aquí, entenderé que ya nos interesa más y terminaré mi charla. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, como sois ganadores, evidentemente os gustan las matemáticas, pues vamos a ver una pequeña clase de matemáticas. El título es un engaño, era para que estuvierais aquí, pero lo que vamos a hacer es una pequeña clase. Pero en esa clase estamos hablando de magia. Si estamos hablando de magia, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver, ¿no? Las matemáticas, el hecho de que estemos aquí con magia, ¿vale? Entonces voy a ir citando a frases de personas que evidentemente las han pensado mucho mejor que yo, así que les voy a dar la palabra. Y una frase que siempre me gusta mucho y que la repito muchas veces, que me parece muy significativa, porque dice que con seguridad el mejor camino para despertar a un estudiante consiste en ofrecerle un intrigante juego, un puzzle, un truco de magia, cualquier paradoja, paradero de naturaleza matemática o cualquiera de esas veintena de cosas que los profesores aburridos tienden a evitar porque parecen frívolas. Esta frase la dijo Martin Gardner, un gran divulgador de las matemáticas, del cual todos los años se vuelve a hacer un homenaje por su gran contribución a las matemáticas. Dicen que ha sido uno de los impulsores de vocaciones matemáticas sin haber sido un matemático profesional, pero también muy dedicado a las matemáticas. Y quiero empezar un poco enseñando qué tiene que ver la magia con esto. ¿Me ha dicho Xavier que quería subir? Venga, Xavier, ven aquí. Bueno, siempre dicen que una baraja de cartas es el símbolo preferido de la magia, ¿no? Pues bueno, voy a utilizar una baraja de cartas. Mientras sube Xavier la voy mezclando un poquito. Y te voy a explicar una cosa, Xavier. Tú sabes que siempre dicen de los magos que la mano es más rápida que la vista, ¿verdad? Pero a veces es distinto, a veces la vista es más rápida que la mano.
Porque vamos a hacer una cosa. Tú vas a coger una carta, las conoces, ¿no? Las cartas, ¿qué carta es? 3 de picas, muy bien, conoces la baraja, es muy, muy importante porque hay gente que no la conoce. Muy bien, tú vas a coger una carta, la que tú quieras. Coge una carta. Coge, es esa, vale. Mientras tú miras esa, yo voy a mirar las demás. Y mirando yo las demás, puedo adivinar que tu carta es el 8 de corazones. ¿Es cierto? Señala. El 8 de corazones. Es decir, que a veces es la vista más rápida que la mano. Porque yo viendo 51 cartas, puedo saber cuál es la carta que queda allí. Eso pues cualquiera podría decir que es magia. Pero a lo mejor no. A lo mejor estamos hablando de matemáticas. ¿Estaremos hablando de magia y matemáticas a la vez, con un simple juego? Pues voy a volver a citar a Martin Gardner, que dio una pequeña definición de lo que es la magia matemática. Ese nuevo concepto dice que combina la belleza de una estructura matemática con el entretenimiento que aporta un truco. No es sorprendente que las delicias de la magia matemática sean mayores para quienes disfrutan tanto del ilusionismo como de los entretenimientos matemáticos. Es decir que a lo mejor esto no es un juego de magia, sino un problema matemático. Lo vamos a repetir. Xavier, vas a coger otra carta, la que tú quieras. Si yo explico, coge por aquí, esa. Si yo os explico que las barajas tienen valores numéricos, que si yo miro todas las cartas y sé que si sumo sus valores, por ejemplo, entendiendo que la Q es el 12, la J es el 11 y el Rey es el 13, si yo sumo los números del 1 al 13, yo sé que suman 91. Y si, como hay 4 palos, 91 por 4 es 364. Bueno, ya sabéis que 364 solo le falta 1 para llegar a 365 días que tiene el año, por eso las barajas suelen tener un comodín. Y a veces, como hay años bisiestos, se le pueden poner 2 comodines para simular los años bisiestos. Pero bueno, independientemente de eso, el hecho de que haya aquí una secuencia numérica, yo puedo sumar todos los números y saber lo que le falta para llegar al 364. Si yo sumo suficientemente rápido, yo sé que aquí falta un 6 para llegar a 364. También yo puedo mirar rápidamente y saber que como hay dos colores, rojas y negras, puedo mirar rápidamente qué color me falta. Y me doy cuenta que hay 26 negras y 25 rojas, por lo tanto sé que su carta es roja. Y si yo ahora mismo también muy rápidamente, yo sé que hay 13 cartas de cada palo y miro cuántas hay de rombos y cuántas hay de corazones y veo que solo hay 12 de corazones, por lo tanto tu carta es de corazones. ¿Es cierto? ¿He adivinado todo? ¿Sí? 6 de corazones. Vamos a repetirlo una última vez para que entendáis cuál es el concepto y hemos una vez resuelto el problema matemático que tenías pendiente. Coges una carta, la que tú quieras. Yo miro todas las demás, las miro rápidamente, y yo sé que ese es el as de corazones. ¿Sí? ¿Es el as de corazones? Sí, el as de corazones. Gracias, Xavier. Os dejo el problema planteado. Bueno, pero como todos aquí habéis ganado una olimpiada de matemáticas, pues vamos a ir un poco más allá. Vamos a hablar no solo de magia y de matemáticas, sino vamos a hablar de olimpiadas. ¿Qué es eso de magia olímpica? Y voy a citar a otro personaje que ha sido muy influyente en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, Arthur Engel, un matemático alemán, muy involucrado, repito, ha sido el delegado de las delegaciones alemanas durante mucho tiempo en las fases internacionales, esas que uno va ganando fases y llega a la última, que es la fase internacional, cuando lleguéis a bachillerato y seáis uno de los ganadores. Estamos deseando que España tenga un ganador en la Olimpiada Internacional, todavía estamos tratando de conseguirlo, pero esperemos que pronto con todas estas vocaciones que estamos empezando a ver, ya desde tan jóvenes se pueda conseguir. Él definía un problema olímpico diciendo que es bueno cuando un profesor experto no tiene ventaja frente a un estudiante. Quizás la definición es un poco exagerada, entenderéis, ¿verdad? Pero lo que quiere decir con eso es que no tiene que ser un problema cuyo enunciado sea técnico, sino que pueda entenderse en general por todo tipo de público y que las herramientas para su resolución no tienen por qué ser unas herramientas sofisticadas. ¿Vale? Eso es lo que él definió como un problema olímpico. Y otro personaje por aquí quiso definir también lo que es un problema mágico, que un problema olímpico, ¿qué significa que sea mágico? Pues será mágico cuando alguna de las características en su enunciado pueda tener magia, algo relacionado con la magia, o al resolverlo haya que utilizar alguna propiedad que tenga que ver con la magia.
Y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, algunas cosas solo únicamente van a ser a título informativo, otras cosas pueden ser un poco complejas para vosotros, no quiero que lo pensemos todo como que haya que entenderlo, pero por lo menos que os motive para seguir trabajando, investigando y interesándoos en las matemáticas. Voy a poner solo 2 ejemplos, sin pretender resolverlos. En Corea del Sur, en la 41 Olimpiada Internacional de Matemáticas, apareció este problema. Dice, un mago muestra 100 tarjetas numeradas y las reparte en 3 cajas. Un espectador selecciona 2 de las cajas, extrae una tarjeta de cada una, anuncia su suma, dice la suma en voz alta. Así que el mago adivina en qué cajas han sido extraídas. Una vez que oye la suma de 2 tarjetas, sabe de qué 2 cajas se han extraído dichas tarjetas. La pregunta es, ¿cómo hace el mago cómo repartir las tarjetas en las cajas para poder tener conocimiento de ese hecho? ¿Para qué? Convertirlo, un problema matemático, en un juego de magia. Repito que no nos vamos a preocupar, es un problema de la Olimpiada Internacional, se supone que son de los más difíciles, pero su enunciado es fácilmente comprensible, ¿vale? Vean simplemente, para no quedarnos con la cosa, evidentemente una cosa es la solución y otra cosa es llegar a la solución y justificarla, pero hay una solución muy sencilla, metemos la 1 en la caja 1, la tarjeta 100 en la caja 2, el resto de las tarjetas en la caja 3, y os dejo pensar, no hace falta que lo hagáis ahora, acabáis de recibir premios, por lo tanto no estamos para pensar, porque con esa distribución se sabe, dada la suma de 2 tarjetas, de dónde han salido. No es la única respuesta, hay otra un poco más compleja, que es meter en la primera caja los números 1, 4, 7, 10, 13, etcétera, de 3 en 3, en la segunda el 2, 5, 8, etcétera, etcétera, en la tercera el 3, 6, 9 y tal y cual. Hay una serie de propiedades de los números, de la divisibilidad de números, que me indican que una vez que yo tengo la suma de 2 de las tarjetas, sé exactamente de qué cartulinas se han sacado. Bueno, únicamente repito que era como ejemplo. Apareció en Moscú, en la Olimpiada Matemática que celebran allí en Moscú, también en el año 2000, un problema curioso que tiene que ver con la magia. Decía, se reparten 7 cartas numeradas, con los números 1 al 7, a 3 personas. El primero recibe 3, el segundo recibe 3, el tercero recibe una carta. Evidentemente, cada persona solo conoce sus 3 cartas. Y queremos saber si hay algún sistema de comunicación verbal, si ahí pueden comunicarse de forma verbal, incluso en presencia de C, para saber qué cartas tiene cada uno de ellos y, sin embargo, C, a pesar de escuchar la conversación, no conozca qué cartas tiene cada uno. Bueno, también fácil de entender, difícil de resolver, nadie dice que sea fácil, pero es un problema que involucra un hecho de matemáticas. La sorpresa que nos lleva el conocimiento de un hecho que hasta que no lo descubrimos, hasta que no investigamos, hasta que no damos con la solución, nos parece cosa de magia. Por aquí tengo la solución. No lo entendemos, ¿verdad? Pues pasamos a otra cosa. El que entienda, resto módulo 7 de la suma de las 3 cartas. Ya llegaréis. Bueno, vamos a pasar a problemas quizás más sencillos. A lo mejor este sí lo entendemos todos. El profe dice a los alumnos, a ver, en un cajón tenéis mezcla de calcetines, no sabemos cuántos calcetines hay. Hay muchos blancos y muchos grises. ¿Cuántos hay que sacar sin mirarlos para estar seguro de tener 2 calcetines del mismo color? ¿Alguien sabe la respuesta? Hay que sacar la calculadora. ¿Sí? ¿Cuántos? 3. Muy bien. No necesitáis sacar la calculadora. Me alegro mucho por ello. A pesar de que os hayan regalado una calculadora, ¿verdad? Bueno, uno un poco no tan sencillo. Y lo pongo aquí únicamente para señalaros algo que os quería enseñar. ¿De cuántas formas se pueden colocar 7 cartas en una fila, de modo que independientemente de su valor no haya 2 cartas rojas adyacentes, no haya 2 cartas rojas juntas? El dibujo es un ejemplo. Puede haber negras juntas, pues las 2 rojas que hay están separadas. ¿De cuántas formas se puede hacer? ¿No? Y os voy a explicar un poco cuál es el proceso que se hace en matemáticas para resolver todo tipo de problemas. Y antes de resolver el problema, os quiero dar, me pasa un poco, una primera sugerencia, que es lo que en matemáticas hacemos. Tal como contaba antes Luis, muchas veces lo que hacemos es abstraernos a una situación. Un punto no tiene dimensión. ¿Cómo es posible que no tenga dimensión? ¿Por qué? Porque en matemáticas necesitamos ideas abstractas para poder olvidarnos del asunto concreto y, sin embargo, poder avanzar
basar en los resultados. ¿Qué tal si nos olvidamos de que son cartas y pensamos en que son números? Las rojas son el 1, las negras son el 0. Y entonces estamos escribiendo números, ceros y unos, y no queremos que haya dos unos juntos, porque el 1 representaría las dos cartas rojas. ¿Vale? Quizás es más fácil así escribir numeritos, ceros y unos, y no conseguir que los unos estén juntos y no estar trabajando con cartas. El planteamiento es exactamente el mismo. ¿Vale? Ese planteamiento me recordó un trozo de una película. Os pongo nada más medio minuto, pero únicamente para indicaros una película que espero que os pueda interesar en un momento determinado, que se titula X más Y, una mente brillante, donde un profesor, este profesor en la película está trabajando con aspirantes a las Olimpiadas Internacionales, los ganadores de sus correspondientes fases nacionales de las distintas regiones que se iban a presentar a la Olimpiada Internacional. Entonces, en este proceso les planteo un problema. Únicamente os dejo el problema planteado. 20 cartas aleatorias. Están colocadas boca abajo en una fila. El movimiento consiste en poner una carta que esté boca abajo de cara y darle la vuelta a la carta de su derecha. Demostrad que no importa qué carta vamos a elegir. Esta secuencia de movimientos tendrá un final. Nathan, esconderte no te va a ayudar. Nathan es el ¿Te protagonista gustaría de la salir a historia. intentarlo? Vamos, Nathan. Vale, primero tenemos que mirar las cartas, no como cartas, sino como números. Podemos llamar cartas boca abajo 1 y a las cartas boca arriba 0. Y hasta aquí puedo leer. Lo encontráis en YouTube fácilmente, la película también la podéis ver. Bueno, es una historia interesante. Vamos a nuestro problema de las 7 cartas. Repito que únicamente quiero ilustrar cómo se hace en matemáticas para resolver un problema. Hay una ley fundamental de un gran docente, George Polya, que decía, si no sabes resolver un problema, búscate uno más fácil. Yo siempre lo he aplicado en mi vida. Y dice, pues bueno, si con 7 cartas no lo puedo hacer, con 7 números lo voy a hacer con 2. Utilizo solo un número. Solo hay 2 cadenas de cartas, o tengo una roja o una negra, pues las 2 valen, ¿verdad? No hay nunca 2 rojas adyacentes, todas son válidas. Si utilizamos dos números, ceros y unos, hay 4 posibles cadenas, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Cuántas de ellas no hay 2 unos juntos? En 3. La respuesta, 3. Perfecto. Seguimos, oye, con este método es fantástico, podemos resolverlo siempre. Con 3 dígitos, ¿cuántas cadenas hay? Las escribo todas. Y tacho aquellas que tienen 2 unos juntos. ¿Cuántas me quedan? 5. Lo hago con distintas posibilidades hasta que me dé cuenta de una recurrencia, de una fórmula, de algo que está ocurriendo y que puedo conseguir yo como si fuera algo que no varía, con lo cual puedo extraer información general de datos concretos y particulares. Resulta que me doy cuenta que las que empezaban con 0 se han obtenido añadiendo el dígito 0 delante de todas las cadenas de dígitos con n-1 números. Y las que ya empezaban por 1, necesitaba añadirle el dígito 1, 0 a las cadenas de n-2 dígitos. Ah, pues qué bien. O sea, si yo conozco cuántas hay de n-2 dígitos, cuántas hay de n-1, las de n-2 le pongo un 1, 0 delante, las de n-1 dígitos les pongo un 0 delante, y ya tengo todas las que me iban a salir con n dígitos. Es decir, acabo de conseguir lo que en matemáticas es lo que buscamos siempre, una fórmula. El número de cadenas con n cartas coincide con la suma de las cadenas que yo conseguía con n-1 cartas más las que conseguía con n-2 cartas. Bueno, pues muy bien, voy haciendo la fórmula
Y con eso voy consiguiendo hasta que llegue a 7. No solo consigo las de 7, consigo con cualquier número, y ahí veis una forma gráfica de obtener los distintos números que van saliendo, en particular las de 7, que serían 13 más 21, 34. Pues con 34 son el número de cadenas de dígitos, ceros y unos, donde no hay dos unos consecutivos. ¿Vale? Seguro que los profes se están riendo ya por aquí y dicen, esto me suena a la famosa sucesión de Fibonacci, ¿verdad? Bueno, pues cuando la conozcáis, cuando estudiéis, cuando curioseéis por ahí por internet, os encontraréis esta sucesión de Fibonacci que nos aparece muchas veces. Bueno, vamos a volver a la magia. Ahora que ya entendéis cómo se plantea, cuáles son algunos métodos de resolución de problemas, quiero plantearos otro problema. ¿Quién quiere subir a ayudarme? Sí, ven, corre. Ven, pasa por aquí. ¿Cómo te llamas? Maider, ven aquí. Bien, tengo una baraja, ¿vale? Yo creo el enunciado lo tenéis ahí más bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una baraja de cartas. Maider, vas a coger más o menos la mitad, las que tú quieras, y las vas a separar. ¿De acuerdo? De esa manera yo no sé cuántas cartas hay, las que has cogido. Muy bien, estas las apartamos. Y vamos a quedar con un conjunto de cartas. Primer dato, un grupo de cartas de número desconocido. Segundo dato, de ese montón de cartas vas a coger otra vez más o menos la mitad y le vas a dar la vuelta. La vuelta cara arriba, ¿vale? Y tenemos unas cuantas cartas cara arriba y unas cuantas cartas cara abajo. Y ahora vas a mezclar las cartas que están cara arriba con las que están cara abajo. Mira, te lo voy a hacer de una forma muy fácil para que no se nos caigan. Si la ponemos así, y tú empujas las dos manos y las vas juntando las cartas, pues las que están cara arriba seguirán cara arriba, las que están cara abajo seguirán cara abajo, pero no están en una determinada. Las de arriba no están todas juntas, las de abajo tampoco, y están entremezcladas. Igual a las, para formar un paquetito como al principio. Y entonces resulta que tenemos unas cuantas cartas que están cara arriba, unas cuantas cartas que están cara abajo. No sabemos cuántas cartas hay cara arriba, no sabemos cuántas cartas hay cara abajo tampoco, y sin embargo yo soy capaz de separarla en dos montones, de tal manera que las cartas cara arriba que hay en este montón y las cartas cara arriba que hay en este montón son las mismas. Vamos a contar, ¿cuántas cartas cara arriba hay en ese montón? 1, 2, 3, 4, 5... 7. En ese montón hay 7 cartas cara arriba. Mira, ven este, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hay 7 cartas cara arriba. Gracias. Ay, no pasa, lo siento, no puedo dar la solución. Ay, no, bueno, no importa. Bueno, seguro que pronto os llegan las vacaciones, terminaréis los exámenes, pues podéis resolver este tipo de problemas. Las condiciones son sencillas, ¿verdad? ¿Lo habéis entendido perfectamente? Bueno, pues no tiene nada de magia. Si se conoce la explicación. Si no se conoce la explicación, evidentemente es magia, ¿verdad? Como muchos teoremas matemáticos que cuando no tienen explicación se convierten en magia por la sorpresa que llevan. Bueno, este me lo voy a saltar, no quiero tampoco aburriros demasiado, un juego muy interesante. Pues voy a poneros unos problemas curiosos que han ido surgiendo, que a lo mejor os sirven para, a la hora de resolver otros problemas, por lo menos yo me he encontrado muchas veces con distintas situaciones en las cuales al resolver un problema nos encontramos con algunas sorpresas. Voy a enseñaros algunas sorpresas. Supongamos que nos dan esa figura, la gris, y nos piden calcular el área. Ahí nos dan unos datos, ¿verdad? El punto E es el que está a la altura 5, el C también está a la misma altura que A, el D está 7 unidades a la derecha, el E 1 a la derecha y el B 4 a la derecha y 2 hacia arriba. ¿Vale? Tenemos todos esos puntos y queremos calcular el área. No hace falta que lo hagamos, voy a dar yo un par de métodos. El primer método es unir los puntos de arriba, nos queda un trapecio, ya os han enseñado el área del trapecio, ¿verdad? ¿Sí? Calculáis el área del trapecio. Base mayor 8, base menor 6, base mayor más base menor partido por 2 y por la altura que es 5, igual a 35. Si a ese trapecio le quitamos el triángulo que he añadido que no estaba, que el triángulo ABC
tiene base 8, altura 3, base por altura entre 2, 12. Al restar me queda 23. El bonete tiene área 23. Todo el mundo sabría hacer ese problema, ¿verdad? Casi todo el mundo, perdón. Otro método. A alguien se le podría haber ocurrido unir esos puntos con esas líneas punteadas que tenemos por allí y trazar dos triángulos, el ADE y el ECD. Son dos triángulos iguales, pero bueno, calculamos cada uno de esos triángulos, base por altura entre 2, cada uno tiene área 15, lo que pasa es que se superponen y hemos contado de más el triángulo central, ¿vale? El EBD, ese lo hemos contado de más, pues habrá que restarlo. Ese triángulo tiene área 6, 15 más 15 menos 6, 24. Así que el que ha hecho el método 1 le ha salido área 23, el que ha hecho el método 2 le ha salido área 24. Ya sabéis que eso es imposible, ¿verdad? No puede haber un mismo problema, áreas distintas, ¿vale? No puedo tener yo un terreno con dos áreas diferentes, porque luego llega Hacienda y ¿por qué es lo que me cobra? Bueno, pues o alguno de los dos está mal o los dos están mal, ¿verdad? Pero los dos bien es imposible. ¿Dónde está el error? En que esa unión de los vértices que hemos hecho antes no pasa por el punto B que teníamos antes. ¿Vale? No vale calcular el área de esos triángulos, el segundo método no vale. El segundo método es incorrecto porque no estamos calculando bien exactamente cada una de esas figuras. ¿Vale? Así que el método primero es el mejor y la corroboración de que ese método es el correcto lo da una fórmula muy divertida que os animo a estudiar en el futuro, evidentemente no vamos a contarla, que es la fórmula de Pick. Y la fórmula de Pick es una fórmula que nos permite calcular áreas de figuras en el plano únicamente contando los puntos que hay en su interior, los puntos enteros, los puntos que hay en la frontera. En este caso, ese tiene una serie de puntos en el interior, que hay 19, en la frontera, en el borde de la figura, hay 10 puntos, y la fórmula dice que cuenta los del interior, los de la mitad de la frontera y le restas 1, y ese será el área de la figura. Algunas restricciones para que la fórmula de Pick funcione, los vértices tienen que ser puntos del retículo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, el área es 23. Os voy a poner otro. Nos piden calcular el área del rectángulo sombreado. Facilísimo, ¿vale? De hecho, es un problema que se hizo muy famoso porque apareció como cuestión en la escuela de examen, esa especie de selectividad que hay para pasar de primaria a secundaria en Singapur en 2005. Pero todo el mundo sabría hacer ese problema, ¿no? Tengo un triángulo de área 4, tengo un triángulo de área 16 y calcular eso de área X es muy fácil teniendo todos los datos del problema. Así que, pues vamos a resolverlo. Calculamos el área del triángulo ABC, que es 4 más 16 más X, porque son 3 trozos, pero a la vez es base por altura entre 2, que es 45, y despejamos X. 25. Es muy fácil, ¿no? Triángulo grande, de dos maneras distintas, despejamos la X. Cualquiera lo hubiera hecho así. ¿Os parece que está bien? Gracias. Otro método, venga, si no os ha gustado ese. Hacemos semejanza de triángulo, es decir, sabemos que el triángulo este pequeño y el triángulo grande son semejantes. Si el área es la cuarta parte de uno del otro, pues cada uno de los lados es la mitad del triángulo pequeño y del triángulo grande. Es decir, que el lado DE, este lado grande, es el doble del AP, y el lado grande CE es el doble del lado pequeño DP. Con esos datos, sabiendo que la suma de los lados es 15, porque es la base, y la suma de los otros lados es 6, porque es la altura, tenemos un sistema de ecuaciones que vamos despejando y resolvemos el área del rectángulo y nos va a salir 20. Bueno, las cuentas están bien, ¿vale? Pero antes nos había salido 25. Alguno de los dos métodos no está bien, o ninguno. ¿Y por qué está mal? Pues salió hasta en los periódicos en Singapur el hecho de que ese problema, de hecho, estaba mal planteado, porque resulta que la figura es imposible. No existe una figura de esa manera con esos datos. Decía Poincaré, un gran matemático de principios del siglo XX, que la geometría es el arte de razonar bien sobre figuras falsas. En este caso, la figura era correcta, pero había que razonar sobre una que no era la que había aquí. Es decir, es imposible que la diagonal
fuera tal como estaba, no es imposible que este área fuera 4, este 16 y fueran la diagonal. Es decir, hay dos posibilidades de dibujo, uno que podría ser así y otro que podría ser de esta otra manera. Para que los datos coincidieran, todos los que había, no podía ser una diagonal, tenía que ser de cada uno de esa manera. Y resolviéndolo de esa manera, también el problema es muy sencillo, cualquiera de los dos métodos, salen dos posibles soluciones, que son las que tenemos allí. Es decir, que tampoco nos podemos fiar del dibujo. A veces el dibujo es incorrecto y la solución no se puede basar en un dibujo que no es correcto. Eso me recuerda a otro problema, que ya es un problema extraído realmente del mundo de la magia. Se conoce con el nombre de paradoja de Carry, y seguro que la habéis visto en muchos sitios, ¿eh? Seguro que habéis visto un triángulo como el de la figura, recortado en 4 piezas como las que tenéis allí, y si reordenáis, si ponéis la pieza roja arriba, la pieza azul abajo, y cambiáis la pieza amarilla y la verde, resulta que las mismas 4 piezas producen 2 triángulos exactamente iguales, salvo que abajo me falta un cuadradito. Es decir, que uno podría razonar diciendo, pues el área de la de arriba es 13 por 5 entre 2, 32,5. Y el área del de abajo es eso mismo menos 1, porque hay un cuadradito que no está. Total 31,5. Pero las 4 piezas son las mismas. Y hay un teorema matemático que dice que si yo recorto una figura plana en trozos y los vuelvo a rearmar, el área que obtengo tiene que ser la misma. ¿Cómo es posible que al cambiar las piezas de sitio haya obtenido un área diferente? Pues eso es una paradoja. Repito, que se conoce con el nombre de paradoja de Carry, que Martin Gardner la popularizó también, y ha habido muchas variantes y muchas versiones de este problema, y la respuesta básica está, bueno, yo tenía un vídeo, pero bueno, no hace falta verlo, ya lo podéis interpretar rápidamente, y la respuesta está en que la figura nuevamente es incorrecta. Es imposible que eso sea, el de arriba sea un triángulo, y el de abajo tampoco, que es imposible que sea un triángulo, porque, lo vais a ver enseguida, este triángulo azul tiene base 5, altura 2. La inclinación tiene una proporción 2:5. Y sin embargo, el triángulo de abajo, la base es 8 y la altura 3. La proporción es 3/8. 2/5 y 3/8 no son iguales. Si no son iguales, las rectas, esas dos hipotenusas de esos dos triángulos, no van paralelas, ¿vale? En un caso tiene una desviación hacia abajo y en el otro caso tiene una desviación hacia arriba, que es lo que oculta ese cuadradito que aparece ahí al final, ¿vale? Es decir que muchas veces esos problemas del dibujo, esas paradojas aparentes que aparecen allí, son motivo de algún juego de magia, y esto es un juego que se ha explotado mucho, y el que no conoce la explicación se queda sorprendido y dice, anda, ¿de dónde ha aparecido ese cuadradito? O cómo ha desaparecido ese cuadradito. Esto quiere terminar, bueno, este es el vídeo, no hace falta verlo, lo podéis ver por muchos sitios. Eso, como decía, ha dado lugar a muchas paradojas. Esta es muy conocida, un cuadrado con 4 piezas, del lado 8, por lo tanto área 64. Esas mismas 4 piezas se pueden reordenar de esa otra manera, pero tiene ahora base 13 y altura 5, área 65. Y sin embargo, esas mismas piezas se pueden reordenar de estas 4 otras maneras y producir 63, por decir área 63. ¿Vale? Es decir, que las mismas 4 piezas, puestas de formas distintas, pueden dar lugar a 3 áreas diferentes, lo cual evidentemente es una imposibilidad matemática, lo cual oculta algún error en la gráfica, en los dibujos. Pero a su vez lo podemos convertir en algo mágico si le damos ese aura de misterio. Esto está un poco lento, pero bueno. Pero eso sí me da un problema olímpico. Os lo voy a proponer. Eso es el problema olímpico. De hecho, ya lo propuso este famoso personaje, Charles Dodgson. No sé si lo conocéis. Era un profesor de matemáticas, pero es más conocido por su sobrenombre, Lewis Carroll, y por su libro, Alicia en el País de las Maravillas, pero era un profesor de matemáticas. Y ese profesor de matemáticas planteó también unas veces este problema. No sé si esto, aquí. ¿Cómo hacer que ese cuadrado con esas 4 piezas, convertirlo en ese rectángulo con las mismas 4 piezas, de tal manera que el área sea la misma, evidentemente? ¿Cómo tienen que ser las dimensiones del corte? ¿Cómo hacer esos cortes en el cuadrado inicial para que el rectángulo de atrás quede de la misma área? Bueno, ese es un problema cuyo resultado es lo bonito, porque aparece un número muy famoso en matemáticas
y muy famoso no solo en matemáticas, sino en el arte. Quiero terminar con un problema, en este caso un problema también muy sencillo, todo el mundo lo puede entender, puede ser un problema lingüístico perfectamente. Ahí veis una X, ¿qué entendéis allí? Que nos dan un rectángulo, que hay 3 trozos cuya área nos la dan también, un trocito con área 2, otro trocito área 20, otro trocito área 3 y un trocito cuya área quieren que descubramos. ¿Vale? Pues resolver ese problema puede ser un poco largo y trabajoso cuando uno empieza a poner nombres, a darle las incógnitas, ir dando cada uno los datos, pero puede ser muy sencillo si uno utiliza un famoso teorema matemático que es conocido con el nombre de teorema de las alfombras. ¿Qué dice el teorema de las alfombras? Lo voy a ir definiendo poco a poco. Quiero primero que entendáis que los 3 triángulos de arriba tienen la misma área. Tienen la misma base, tienen la misma altura, tienen la misma área. ¿Vale? Los triángulos de abajo, también, si pensamos la base, que es el lado de la izquierda, misma base, misma altura, por lo tanto, misma área. Parecen distintos, pero el área es la misma de todos ellos. ¿De acuerdo? Eso queda claro. Por lo tanto, y creo que también queda claro si cogemos los 2 triángulos de la izquierda y los superponemos, ocupan todo el rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de esos triángulos tiene área la mitad del rectángulo. Dice, ¿para eso has venido aquí, para contarnos estas cosas? Bueno, ya sé que es fácil. Bueno, no importa, entendemos, ¿verdad? Siguiente. Y alguna vez entendido que 2 alfombras recubren todo el rectángulo, voy a coger, en vez de las 2 de la esquina izquierda, voy a coger cualquiera de las de arriba con cualquiera de las de abajo. Si cada una de las de arriba tiene área la mitad del rectángulo y cualquiera de las de abajo tiene área la mitad del rectángulo, si las pongo juntas, su área total es el área del rectángulo. No solo las de las esquinas, sino cualquiera de ellas. ¿Pero qué ocurre? Que si no cojo la de la esquina, si cojo otro triángulo, hay una parte que se superponen, 2 triángulos, 2 alfombras, se superponen una a otra. ¿Pero qué ocurre? Que la parte que superponen, evidentemente, tiene la misma área que la parte que queda al aire. ¿Vale? Lo que voy tapando una alfombra con otra es la parte que estoy descubriendo sin tapar. Y esa es la clave del teorema de las alfombras. La parte tapada tiene la misma área que la parte tapada por las 2 alfombras, tiene la misma área que la parte no tapada por ninguna. Pero eso ocurre con cualesquiera 2 triángulos de la figura inicial, sean cuales sean. Puedo poner cualquiera de los azules con cualquiera de los rojos, por muy rara que sea la figura, la región que queda sin tapar por ninguna de ellas tiene la misma área que la región tapada por las 2, cualesquiera que ponga. ¿Se entiende? Entonces, ¿entendéis? ¿Veis el DMA, que es una alfombra de área la mitad del rectángulo? ¿Veis el ANB, otra alfombra que tapa la mitad del rectángulo? ¿Entendéis que el 2, el 20 y el 3 es la parte que no está alfombrada y que la interrogante es justo la parte que tocan las 2 alfombras? Pues ya sabemos el área. ¿Verdad? Muy bien, pues eso a mí me parece mágico, aunque no tenga magia. Bueno, y por último, pues para terminar, y ya, bueno, dejamos disfrutar con vuestros premios bien ganados, quisiera terminar con unas palabras de, bueno, un famoso matemático de nuestros días, que ha recibido recientemente un doctorado honoris causa, de hecho tiene varios doctorados honoris causa en universidades españolas, trabaja mucho con Universidad de Oviedo, pero con muchas otras universidades, ha influido mucho en últimas generaciones de matemáticos. Efim Zelmanov fue medalla Fields en 1994 y medalla Fields es un premio de los más prestigiosos de las matemáticas, que solo se da a personas con una evolución y un futuro y una proyección que se da solo cada 4 años y a 4 personas. Y él decía que las matemáticas son un arte para los que se dedican a ellas. Una demostración puede ser increíblemente bella o realmente horrible. Esto hace que los matemáticos se sientan y actúen como artistas. El arte de las matemáticas es la más elitista de todas las artes. Las obras maestras de matemáticas pueden ser disfrutadas por muy poca gente y a menudo se cuentan con los dedos de la mano. ¿Vale? Al igual que hablábamos antes del arte de Eduardo Chillida, pues las matemáticas es un arte. Y consideraos afortunados de disfrutar de este arte. Muchas gracias.
asko. Eta eskerrik asko, Pedro. Ha sido un placer. Supongo que a las mentes blanditas que estáis, pero nos habéis demostrado que tenéis mucho potencial. Seguramente esto igual es una semilla y no sabemos, zuetariko baten bat izango dan fields domina irabazten duena, batek daki. Alanda guztiz ere importantena, zoriontsuak izan zaitezten, eta agurtzeko ez dago oparirik onena eta hobeagorik eskerrik asko hitzak baino. Eta eskertu nahi dut Euskadiko matematika irakasleen elkartean, EMIE 2011. Beraiei esker, 18. Olimpiada matematikoak ospatu eta biziz ahal izan ditugu. Gutxi dira, baina hundiak. Asko lortu dute, beraien ekimenei buruz. Eta esker. Aipatu nahi dut, Ana Fernández de Betoño, atzo elkarsketatxo bat eukin nuen eta esan nion, mesedez, esan 12 ikasle hauengatik zer nabarmenduko zenuke. Eta bakizu zer esan zian? Azkarrak esateaz aparte, eta arazoak konpontzeko eta argitzeko daukazuen gaitasunaz aparte, oso ondo idazten dozuela. Ze matematiketan oso importantea da ondo komunikatzea, ondo azaltzea buruen daukagun logika hori paperea ekartzea. Hori oso importantea da. Hortaz, matematikaz aparte komunikatzailea onak zarie. Zorionak benetan. Y enhorabuena a los padres porque tenéis unos hijos que aparte de saber resolver problemas, también saben comunicarlo y explicarlo de una manera clara y lógica. Porque si no, no se podría entender. Lo que tenemos aquí, tenemos que ser capaces de transmitirlo a los demás, como nos ha hecho Pedro Alegría, que ha sabido transmitirnos la magia de las matemáticas. Eta bidaia hau ez da bukatu. Ze Ubai Mol, Alexander Regalado eta Intxartola oraindik jarraitu behar dute matematika olimpiadantan. Joango dira, ekainaren 23-tik 26-ra estatuko olimpiadak ospatzera, Albacete eta Kuenkan ospatuko den estatuko olimpiada matematikoetan. Hortaz, seguro ondo pasatuko dozuela, esperientzia izugarria izango dozuela, eta saria gutxienekoa da, baina gainera, irabazten baldin baduzue, hobeto. Hortaz, zorionak eta eskerrik asko Euskadiko matematika irakasleen elkarteari, ikastetxeei, irakaslei, familia eta gurasoei, ikaslei eta gonzariten guztioi. Mila esker.